Se respiraba tensión la noche del programa de viernes. Algo gordo estaba por salir, y salió. Antonio David Flores, silencioso estos meses, decidió mover ficha, aunque no apareció. Fue Rocío Flores quien lo hizo. En plató, con la mirada firme, dejó caer verdades que muchos intuían pero pocos decían tan claro. Secretos apuntados, versiones omitidas, gestos de lealtad que, al revisarse, no lo parecen tanto. Rocío Flores reapareció después de años fuera de cámara, y no lo hizo solo para contarnos cómo ha vivido su ausencia, ni para pedir compasión. No. Lo hizo con el mindset de quien ha dicho ya basta. Y quiso exponer lo que lleva escuchando en privado, que Terelu Campos y Fidel Albiac, allegados por lazos de amistad, de contrato mediático o simplemente de complicidad silenciosa, han jugado un papel en lo que ella considera una manipulación del relato público familiar a costa de su verdad. Que muchas de las palabras que se le atribuyeron a ella, o sobre ella, no se sustentan si uno examina bien. Entre los comentarios más punzantes, Rocío sacó a relucir esos silencios incómodos, preguntas que Terelu ha hecho en televisión como representante de un círculo que sabía, o al menos sospechaba, más de lo que decía. Rocío también insinuó que Fidel, marido de Rocío Carrasco, ha sido parte de decisiones que excluyen su versión de los hechos, desde quien decide hablar, cuándo, con qué filtro, quién presencia los encuentros y quién no. Por ejemplo, su anécdota dolorosa de mi padre no quiso que viniera, o no se me llamó cuando otros sí lo fueron, esas pequeñas omisiones que juntas forman una narrativa enorme. Y lo mejor de todo, que es lo más explosivo, es que Rocío no lo dijo con rencor, lo dijo con verdad. Con esa mezcla de tristeza y dignidad que cala. Porque sabe que no puede obligar a nadie a revelar lo que no quiere decir, pero también tiene claro que su silencio ya fue demasiado largo. Que las versiones compartidas en los medios muchas veces favorecieron un relato donde su voz quedó como eco lejano. Luis Miguel, el hermano de Rocío, aunque no siempre nombrado, también aparece en sus reproches. Ese hermano que vivía con su madre, que compartía fines de semana con Terelu o con otras figuras mediáticas, pero del que Rocío dice que la cercanía ha sido selectiva. Que Terelu habla de amor incondicional hacia su hermano, pero que los hechos, llamadas, gestos, visitas, no lo avalan. Que si ese cariño fuera real, se vería más que en posados o palabras de tele. Rocío lo dice así: el otro día dijiste que amabas incondicionalmente a mi hermano. Si lo hubieses amado, lo habrías cuidado cuando peor lo ha pasado. Por otro lado, revelaciones recientes también apuntan a que algunas decisiones profesionales de la productora del programa, de las entrevistas pactadas, de los momentos editoriales, han sido filtradas, calibradas para que se escuche más un discurso que otro. Rocío sugiere que hubo pactos de silencio, acuerdos previos para no tocar ciertos temas, censura amable, que esconde más que revela. Y lo más delicado, Rocío dejó claro que su padre, Antonio David, no aprueba toda la exposición mediática que ella está haciendo ahora. No la frenó, y según dice, porque también cree que ya era hora. Pero la diferencia está clara: mientras ella habla en plató, él permanece al margen, detrás del escenario, como quien watchtea las reacciones y espera si el público decide escucharla. El plató quedó en silencio en varios momentos. Porque no solo era un enfrentamiento entre personas, era un enfrentamiento de recuerdos. De quien recuerda qué, y quien tiene derecho a contarlo. Y ahí se siente lo que muchos vivimos. No todos los recuerdos sanan igual, no todos los silencios ocupan el mismo espacio. Rocío rompía, con palabras cortas pero punzantes, esa idea de que si algo no se dice en cámaras, no existe. A partir del testimonio de Rocío, lo que parecía una entrevista emocional se convirtió en una denuncia estructural. Porque cuando ella habló de Terelu, no solo hablaba de una presentadora, hablaba de una pieza fundamental del engranaje mediático que ha moldeado el relato de Rocío Carrasco. De esas tardes de tertulia donde el discurso se construía en bloque, sin lugar para la duda ni para la réplica. Y ahí es donde entra Antonio David. Porque si bien no apareció en el programa, sus palabras estaban en la mirada de su hija, en los silencios que ella supo usar con precisión. Rocío dejó claro que no todo lo que se dijo de su padre era justo. Que muchas veces se le condenó por cosas que nunca se probaron. Que las acusaciones más duras vinieron de voces como la de Fidel Albiac, escondido detrás del documental, siempre presente pero jamás visible. Y que Terelu, que se posicionó como defensora de Rocío Carrasco, jugó también a jueza sin conocer todos los datos. La crítica a Terelu fue especialmente dura.
Rocío recordó cómo la hija de María Teresa Campos hablaba con ternura de su madre, de los momentos vividos juntas, de la fragilidad emocional de Rocío Carrasco, pero nunca dijo nada del dolor que ella, como nieta de Rocío Jurado, también vivía. Se llenaron horas de televisión hablando de salud mental, de rupturas familiares, de traumas, pero nadie pensó en cómo lo vivíamos nosotros, los hijos de los acusados, dijo Rocío, con voz firme. Y es que ese es el meollo del asunto. En el universo Carrasco, Rocío hija siempre fue una sombra. No era protagonista de nada, solo un personaje colateral en un drama donde la víctima ya estaba asignada. Y en ese juego, Fidel siempre fue el que manejó los hilos. Rocío no lo dice abiertamente, pero se intuye en cada frase, que las decisiones de su madre no fueron solo suyas. Que hubo quien aconsejó, dirigió, controló, y que ese alguien se llama Fidel. Las alusiones a Fidel se sintieron casi como cuchilladas entre líneas. Rocío no necesitó gritar ni acusar directamente. Bastó con que dijera, yo no tengo nada personal contra Fidel, pero muchas de las decisiones que me afectaron llevaban su sello. Y eso, en el contexto que todos conocemos, es dinamita pura. Porque reabre una herida, la de una familia fracturada no solo por el dolor, sino por los intereses. Porque no hay nada más frío que gestionar emociones ajenas con cálculo. Y ahí es donde Antonio David entra de nuevo, pero no como padre protector, sino como denunciante silenciado. Durante años se le acusó de manipular a su hija, de separarla de su madre, de instrumentalizarla mediáticamente. Pero ahora, con Rocío hablando por sí misma, esa teoría se tambalea. Porque Rocío no suena a marioneta, suena a mujer harta. Y eso no se puede fingir. En un momento especialmente crudo, Rocío afirmó que lo que más le dolió fue ver cómo hablaban de mí sin conocerme, cómo ponían en duda mi versión sin ni siquiera preguntarme. Y añadió, con frialdad quirúrgica, hubo una campaña para callarme. Para que no hablara. Para que mi nombre solo apareciera cuando servía al relato. El programa entero giró en ese punto. Ya no era solo la hija del exguardia civil enfrentada a la hija de la más grande. Era una mujer joven, marcada por la guerra de sus padres, señalando con claridad quienes considera que avivaron esa guerra para su propio beneficio. Y ahí, el foco sobre Terelú y Fidel se volvió ineludible. Ya no bastaba con ser parte del decorado. Ahora están en el centro del escenario. La entrevista avanzaba, pero el ambiente se hacía más denso. Rocío, sin subir el tono, sin hacer aspavientos, seguía soltando verdades que pesaban como piedras. Porque ya no se trataba solo de Terelú y Fidel. Era todo el sistema el que quedaba en evidencia. Y con cada frase, Rocío desmontaba un poco más el relato que durante años se había mantenido firme como un bloque de hormigón. Uno de los momentos más impactantes fue cuando habló de la familia mediática, esa red de presentadores, colaboradores y productoras que han moldeado la opinión pública como si fuera plastilina. La televisión ha decidido quién sufre y quién no. Quién merece empatía y quién no. Quién puede llorar y quién tiene que callarse, soltó con una frialdad que dejó helado el plató. Y esa frase, aparentemente genérica, tenía nombres y apellidos. Porque en cada pausa, en cada mirada, quedaba claro que se refería a Terelú, a Fidel, y también a esa estructura donde su madre siempre tenía la última palabra, o al menos, eso parecía. Porque lo que Rocío insinuaba era más turbio, que no todo lo que dijo Rocío Carrasco fue espontáneo. Que muchas cosas estaban medidas, pactadas, incluso condicionadas por otras personas. Y que Fidel Albiac, aunque nunca dio una entrevista, estuvo detrás de cada movimiento. Antonio David, desde fuera, sin decir nada, estaba ganando. Porque cada palabra de su hija funcionaba como un espejo para la audiencia, ¿y si todo lo que nos contaron no era tan limpio como lo pintaban? ¿Y si la víctima que nos vendieron tenía zonas grises que nunca se quisieron mostrar? Y en medio de eso, Rocío dejó otra bomba. A mi madre le hicieron creer que solo tenía una opción, y esa opción pasaba por romper con todo lo demás. La frase parecía dirigida a Fidel, pero también a todas esas voces que reforzaron esa narrativa en televisión, que le aplaudieron cada vez que hablaba, aunque lo que decía dejaba a su hija como una enemiga pública. Luego llegó la parte más incómoda, las menciones directas a momentos concretos. Como cuando Terelú hablaba de Rocío Carrasco como madre ejemplar mientras ignoraba que su hija llevaba años sin contacto alguno.
¿Dónde estaban esas voces tan empáticas cuando yo pedía ayuda para entender por qué no podía verla?, dijo Rocío. Y esa pregunta, tan simple, se clavó como un dardo. Porque nadie la respondió. Ni entonces, ni ahora. También fue crítica con el uso que se hizo de su imagen en programas donde ella ni siquiera había sido invitada. Hablaban de mí como si fuera una noticia más. Como si mis emociones fueran contenido. Y todo eso sin conocerme. Esa crítica directa al sistema televisivo de las Campos, donde el clan y sus protegidos decidían qué se decía y qué se callaba, dejó a Terelu expuesta como nunca antes. Pero quizá lo más revelador fue cuando Rocío miró a cámara, pausó unos segundos y dijo: «He tardado años en atreverme a hablar. Pero no podía quedarme callada mientras se seguía mintiendo». No levantó la voz. No lloró. No se tambaleó. Y precisamente por eso, sus palabras fueron más potentes que cualquier grito. Porque esa es la fuerza del que ha callado demasiado tiempo. Cuando por fin habla, no necesita adornos. Después de una entrevista como esa, lo previsible era el terremoto. Y no tardó. Las redes se encendieron como un fósforo, unos aplaudiendo la valentía de Rocío Flores por romper el cerco del silencio, otros defendiendo a capa y espada a Rocío Carrasco y su círculo. Pero lo que nadie pudo negar fue que algo cambió. Que esa noche, el relato único comenzó a resquebrajarse. La reacción de Terelu no se hizo esperar, y fue la clásica, ambigua, medida, llena de indirectas y frases vacías que no aclaran nada pero tampoco niegan. Porque sabe que está en una posición delicada. Durante años fue escudo mediático de Rocío Carrasco, portavoz no oficial de sus emociones, traductora de sus gestos. Pero ahora, con Rocío hija poniendo los puntos sobre las íes, ya no basta con el victimismo de plató. Terelu intenta sostener la imagen de moderadora sensata, pero en este contexto empieza a sonar vacía. Y lo que antes era seguridad escénica, ahora se siente como un guión demasiado repetido. Porque la audiencia no es tonta. Sabe distinguir entre quien habla desde el dolor y quien habla desde el manual. Y en esta ocasión, Rocío habló desde dentro, sin caretas ni guión. Fidel, por su parte, sigue en su silencio estratégico. No da entrevistas, no responde a críticas y no se sienta en ningún plató. Pero su presencia es constante. Porque todos saben, y algunos lo susurran, que es él quien lleva años marcando el paso. Y por eso, cada frase de Rocío que lo menciona, cada insinuación sobre decisiones manipuladas, cala más. Porque no se ve, pero pesa. Y lo que pesa en el ambiente, molesta. El gran ausente, y a la vez el gran protagonista invisible, es Antonio David. No ha vuelto a los platós como antes, no ha buscado cámaras ni titulares. Pero con esta entrevista, ha ganado más de lo que muchos imaginaban. Porque su hija, sin necesidad de defenderlo directamente, ha desmantelado gran parte del relato que lo convertía en el villano absoluto. Y eso es lo que tiene más valor, no es él quien lo dice. Es ella. Una hija que vivió en silencio el linchamiento público de su padre, que fue arrinconada mientras la familia materna levantaba un monumento al dolor. Que vio cómo los medios le daban voz a todos, menos a ella. El público lo ha notado. Se han disparado las búsquedas de fragmentos antiguos, los vídeos de declaraciones pasadas de Terelu, los comentarios en programas donde se hablaba de Rocío hija como si fuera una figura secundaria o directamente indeseada. Y eso ha generado un efecto dominó, la duda. Porque cuando un relato se sostiene tanto tiempo sin matices, cualquier pequeña grieta lo hace tambalear. Y esta entrevista ha sido una grieta enorme. No solo por lo que se dijo, sino por lo que representa, que el relato oficial ya no es intocable. Que hay otras voces, otros recuerdos, otras verdades. Y que, por fin, están saliendo a la luz. Y si alguien pensaba que Rocío volvería al silencio después de esto, se equivoca. Porque esta entrevista no fue un desahogo, fue un punto de partida. Una declaración de intenciones. Y eso, en un universo mediático acostumbrado a guiones previsibles, es dinamita pura. Después de todo lo que se dijo, después de la contundencia, de los silencios rotos y de las verdades que llevaban años esperando su momento, lo que ha ocurrido con esta entrevista no es simplemente un paso más en la guerra mediática entre familias. No. Esto ha sido un giro radical en el relato que nos han contado desde hace más de una década.
Lo más importante de todo esto no es que Rocío Flores haya hablado. Es cómo ha hablado. Con precisión, con firmeza, sin buscar lágrimas fáciles ni dramatismos gratuitos. Ha hablado desde la madurez que da el haber sido apartada, vilipendiada, señalada, y aún así haber elegido el silencio durante años. Pero ahora, cuando ha decidido romperlo, lo ha hecho con una claridad que no deja hueco para interpretaciones. Ha dicho lo que había que decir. Y lo ha dicho todo. Terelú queda en una posición muy comprometida. Su imagen de defensora equilibrada de Rocío Carrasco empieza a resquebrajarse. Porque ahora queda expuesta como alguien que opinó, juzgó y condenó a Rocío hija sin siquiera darle voz. Como parte de un engranaje que fabricó empatía selectiva y que usó los platós como trinchera ideológica y emocional. Fidel, siempre en las sombras, sale de nuevo al foco aunque no quiera. Porque su nombre se repite como una constante. Y aunque nunca diga nada, su silencio pesa. Su figura aparece como ese filtro que todo lo condiciona, esa persona que decide qué se dice y qué no, quién aparece y quién desaparece. Y cuando ese poder se ejerce en la sombra, sin dar explicaciones, lo que genera es sospecha. Y Antonio David, sin pronunciarse, ha conseguido algo que parecía imposible, que el foco se mueva. Que los espectadores, incluso los más fieles al relato de Rocío Carrasco, empiecen a mirar a los otros protagonistas. A preguntarse si todo fue tan blanco o negro. A recordar que en una historia siempre hay más de una versión. Por eso este vídeo no termina aquí. Porque esto es solo el principio de algo mucho más grande. Ahora que Rocío ha hablado, nada volverá a ser igual. Y si hay algo que ha demostrado este episodio es que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino. ¿Tú qué opinas de esta entrevista? ¿Te parece que Rocío Flores ha dado el paso correcto? ¿Crees que Terelú y Fidel deberían responder públicamente? Déjamelo en los comentarios. Tu voz también cuenta. Y si quieres seguir viendo cómo desmontamos los relatos oficiales con pruebas, análisis y sin miedo a molestar, suscríbete a la Fábrica de Salseo. Porque aquí no se repiten guiones, se rompen. Y lo que viene será todavía más fuerte.